Muy bien, hermanos. Buenas noches a todos, aquellos que están y aquellos que van a ver por YouTube el video. Ah, Vamos entonces a empezar nuestra reunión y ya pedindo sus oraciones para la ordenación de nuestro hermano Daniel, que nos acompañan desde el inicio acá de Teófilos, América Latina. Los conocemos cuando era seminarista todavía allá en Roma y siempre estuve con nosotros y ahora aquí desde Colombia, siendo diácono, pero a partir de junio, ahora 1 de junio, já vamos contar com mais um sacerdote para nossa igreja. Bendito seja Deus, glorificado seja tu santo nome, Senhor. Então, que ponga suas orações para que ele cresça sempre em la fé, em seu ministério. Hermano Ángel, por favor, saque su silêncio e possamos empezar nossa reunião de hoje, por favor. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero hoy rezar la oración al Espíritu Santo, ya conocido por los hermanos de Maú. Me pareció que sería conveniente. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de la salva y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutilezas para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, además quiero refrendar pues las palabras de Rubén con relación a nuestro próximo párroco, a nuestro próximo padre, perdón, Daniel, y bueno, que toda esta belleza que estamos conociendo y que se nos está presentando por la gracia de Dios y que debemos verdaderamente disfrutar y recibir sus enseñanzas. Es un muchacho tan joven que verdaderamente yo me pongo a pensar y digo, caramba, la verdad que la trayectoria que tiene ese muchacho es tan bonita y yo tan viejo que soy no llego ni siquiera por la rodilla de él. De todas maneras, pues ese era el pensamiento mío. Señores, buenas noches. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. De verdad, Daniel es una bendición, ¿no? Sí, Tiene señor. mucho conocimiento y seguro va a ser un excelente sacerdote. Súper Es bendecido. su palabra. Sí, Así lo señor. es. Bueno, nosotros hoy, Daniel estaría con nosotros, pero entró en un retiro ya para prepararse para su ordenación. Y tenemos entonces un video del padre Marcelo, que Qué también bueno. va a tocar el tema de los profetas que estamos viendo todas estas semanas. Y uno de los profetas que estamos viendo bastante, que estamos leyendo, es Isaías. Isaías. Y nuestro hermano Euclides nos envía una pintura. Y como nosotros siempre también hacemos referencia a las pinturas, o sea, las obras de arte que nos hablan también de pasajes bíblicas, nos gustaría traer para ustedes más esta obra de arte. Y me gustaría que ya puedan abrir su Biblia en Isaías capítulo 6, el versículo 1 al 10. 6, 1 al 10. Sí,
Vamos ler essa passagem que hace referência a la pintura. Vamos ler primeiro e depois eu apresento a pintura para que possamos aí identificar os diversos pontos. Isaías 6, de 1 al 9, la verdad. ¿Quién puede leer, por favor? Yo lo tengo. Muy bien, hermana. Vocación de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Uno a otro se gritaban: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Yo me dije: ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y vivo entre gente de labios impuros. Y he visto como mis propios ojos al rey Yahvé Sebaot. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar. Bueno, ahí terminó. Y tocó mi boca diciendo. Terminó el punto, pues. Sí, Como basta 9, por favor. Ok. Como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa. Tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Dije: yo mismo, envíame. Respondió: ve y di a ese pueblo. Escuchad bien, pero no entendáis. Ved bien, pero no comprendáis. Muy bien, hermana. Muchas gracias. Esta es la pintura. Esa es la pintura de un pintor italiano. ¿Logran verla, sí? Sí, Ok. Déjame ver si logro agrandarla. Esa es la pintura que hace referencia a esta pasaje. Aquí, ¿qué elemento ustedes pueden identificar? ¿Qué momento es este? ¿Pueden identificar el momento? el momento donde el ángel le pone el fuego, la llama de fuego que coge del altar y Muy dice, bien, muy bien. Ese está justamente el versículo 6. ¿Ah? "Ujú, O ujú". sea, ahí tú tienes un serafín, el serafín que carga en la mano. Él tenía un carbón, ¿qué dice el 6? ¿Pueden repetir el 6, el versículo? Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que Muy con bien, las tenazas había tomado de sobre el altar. muy bien. Ese es justamente el momento de la purificación de los labios de Isaías. Que Isaías decía: estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y el serafín en ese momento hace la purificación. Es interesante como antes las pinturas, aunque sea un momento estático, pero intenta llevar movimiento. Entonces ese momento
el momento que, si miras, es como que Isaías estaba escribiendo y es llamado la atención, de repente voltea-se para el serafín. Y el serafín entonces se aproxima con las tenazas y con el carbón encendido. Atrás del serafín, ¿qué ustedes ven? ¿Logran ver aquí? Sí, es el altar con el fuego. Muy bien, exactamente. El altar, ahí estaba, es justamente en el templo, significando el templo. Y el altar, el fuego a donde el serafín retiró el carbón con la tenaza. En el chat yo voy a poner esta pintura con más algunos detalles. Pero qué belleza es que podamos conocer también de arte y qué arte que nos hace referencia a los pasajes que estamos viendo. Muy bien. ¿Alguna otra observación? ¿Algún otro detalle que ustedes observan? Muy bien, esos son la verdad son los principales detalles, son los principales puntos, y nos habla exactamente de esa pasaje de la purificación de Isaías, que se consideraba impuro, o sea, el Señor lo purifica. Muy bien, déjame entonces ahora, vamos a escuchar al Padre Marcelo, que siempre nos trae mensajes excelentes, hermanos. Muy bien. Ahora sí. Bueno, les decía, estamos en un periodo histórico en Israel en el cual aparecen los profetas. Y este periodo es muy importante, ¿no?, para todo el desarrollo sucesivo de lo que fue los reinos del norte y del sur. Entonces, ahora que Israel tiene prácticamente ahora que en la geografía del Oriente Medio aparecen esos dos microestados, o sea, el reino del norte y el reino del sur. Israel está dividido, el pueblo está dividido, las 12 tribus están divididas. Y nosotros sabemos que una de las lecturas que el pueblo de Dios ha hecho de esta división de las tribus en dos reinos fue un castigo por la monarquía, por el pedido que hicieron de tener un rey en Israel. Sin embargo, los reyes siguen gobernando, o sea, no se preocupan de rehacer la unidad del pueblo. Y muchas veces no solo tienen que combatir los enemigos internos, sino también combaten hermano contra hermano. O sea, es una situación muy difícil para el pueblo de Israel. Estaban divididos y estaban además peleados, ¿no?, unos con otros. Y ahí surgen los profetas. O sea, Dios manda a estos hombres para decir a los reyes cuál era su voluntad. En este contexto de la monarquía dividida, tenemos la actuación de varios profetas, algunos en el reino del norte y otros en el reino del sur.
pero son nombres mandados por Dios para hacer frente a la difícil situación religiosa y además también política que los reyes habían implantado en medio al pueblo. Yo quisiera un poco continuar lo que nos dijo el seminarista en la semana pasada, el seminarista Elkin, ¿no? Que está estudiando profetismo acá en Roma. Mi presentación, por lo tanto, sigue un poco los pasos de Elkin. Tal vez no será como lo hizo Elkin con todo el conocimiento que tiene él por estar estudiando Biblia, ¿no? Mi área digamos, de actuación y de profundización, mi área de pesquisa no es la Biblia, sino la teología dogmática. Em todo caso, he preparado aqui umas diapositivas para nos poner al par de todo lo que foi o profetismo em Israel. Acá ustedes podem ver uma estátua de uno de los profetas, e é Jeremias. Essa estátua hace parte de um conjunto de estátuas de profetas do Antigo Testamento que está em uma cidade brasileira que se chama Congonhas del Campo, no estado de Minas Gerais. Aí um escultor, um artista, hizo um conjunto de imágenes que foram puestas afuera de la iglesia, ¿no? Como a decir, toda esta gente que está aqui afuera representa o Antigo Testamento, a preparação que foi hecha para a venida do Senhor que está dentro de la iglesia. Pero esto es arte, não interessa tanto ao contenido de nuestra presentación. Bueno, Elkin ya nos recordaba que la palabra profeta tiene origen griego y nos vino esta palabra en español por el latín profeta. Profetes significa hablar en lugar de, en griego, ¿no? Significa hablar en lugar de alguien, ser porta-voz de alguien. Ou também hablar delante de alguém, hablar em voz alta para que outra pessoa pueda escuchar. Se usa muitas vezes o verbo profetes em la versão grega do Novo Testamento. En el texto hebreu, ou seja, estamos agora falando do Antigo Testamento, a palavra que se usa para profeta é nabi, que generalmente corresponde a alguém que chama, ou convoca, ou anuncia. Pero o Antigo Testamento também usa o término hebreu José, que significa el vidente, el hombre de Deus, el visionário. Então, vean ustedes que há praticamente dois significados para nuestro termo profeta. Es alguien que habla para otras personas, y también es alguien que tiene visiones, o sea, es alguien que recibe un mensaje que debe ser transmitido a otras personas. Hay características que son comunes a casi todos los profetas en el Antiguo Testamento. Primero, este hombre de Dios recibe mensajes de Deus através de visão, del oído, de inspiração interior. Segundo, quase todos os profetas são homens muito comprometidos com a aliança de Deus e estão em contra de los planos de los soberanos. Terceiro, são homens que cumprem a enseñanza de la doutrina, ou seja, de la religião de Javé, de la religião javista, de la doutrina javista, homens que conhecem a doutrina del Senhor. São homens que têm consciência de haver sido chamados e consciência de ser instrumento. Ou seja, recordamos aí a vocação muito bela, por exemplo, de Jeremias, não? Ele disse, eu a mim não sei fazer essas coisas, não? Sin embargo, se sente chamado e o Senhor disse, não temas. Ou deu Amós, por exemplo. Amós é o profeta que disse, bueno, eu
soy un hombre del campo, soy campesino, yo no sé hablar con gente grande, yo no sé hablar con los reyes. ¿Qué voy a decirles si mi experiencia es una experiencia con animales y con las plantaciones, ¿no? Sin embargo, Dios manda a este campesino a profetizar en la ciudad de Jerusalén. Entonces, son hombres que tienen conciencia que fueron llamados por Dios. Casi sempre tienen un mensaje incómodo y subversivo. Este es el mensaje del profeta. Otra cosa, nunca hablan o actúan por própria causa, ou seja, não estão preocupados com a imagem que a gente vai ter de eles ou com o lucro que podem ter com suas profecias, com suas visões, com sua atuação. Ou seja, o profeta habla e atua sempre em nome de Deus, por causa de Deus e para transmitir a palavra do Senhor. Outra coisa, os profetas são hombres sempre de palavras muito enérgicas e de ações muito simbólicas. Nós estamos lendo aí algumas ações simbólicas de los profetas no Antigo Testamento. É muito interessante ver como tomam a menudo símbolos, objetos, cositas aí de seu dia a dia para falar o mensagem de Deus. Outra característica muito importante de los profetas, todo lo que dizem se cumple, ou seja, não são como os profetas de las sectas norte-americanas aí, que anunciam o fim do mundo, não? Sobretudo, infelizmente, no meio pentecostal, há muito de isso. E desde o meio pentecostal entrou também na Igreja Católica, não? Eu profetizo isso para tu vida. Isso é muito comum em algumas correntes do cristianismo, não? O Senhor me está dizendo isso para ti. Ou seja, gente que se põe em roupa de profeta, pero que não é nada profeta, porque todo o que diz nunca se cumpre, não? Eu me acuerdo, uma experiência, les comparto uma experiência de cura, não? Em uma paróquia, a segunda paróquia onde pude servir como párroco, havia uma senhora que tinha essa... Ou seja, ela mesma se dava o título ou o nome de profeta. Então, muitas vezes dizia, oye, padre, o Senhor le manda dizer isso. Oye, padre, eu siento que o Senhor le está querendo dizer isso. O Senhor isso, o Senhor aquello, não? Então, uma vez eu chamei essa senhora e lhe dije, bueno, la próxima vez que o Senhor te manda dizer algo a mim, dile que me lo diga personalmente, porque eu também sou homem de oração e todos os dias rezo muito. Então, espero que o Senhor me responda a mim em minha oração, não? Porque todas as coisas que o Senhor te está mandando dizer a mim não se han cumprido hasta agora. Isso passa muitíssimo, incluso no cristianismo, e há que tomar muitíssimo cuidado com esse tipo de gente, não? Que habla em nome do Senhor, sin embargo, habla coisas de sua própria convicção, formação religiosa, de sua própria visão de mundo, de suas próprias aspirações para a vida dos outros. E uma última coisa que é muito característica de los profetas é que fazem pouquíssimas vezes ou raríssimas vezes alguma predição de futuro. Quase nunca o profeta fija, por exemplo, fechas ou fija citas com o Senhor, não? Então, há que desconfiar um pouco desse tipo de profeta. Os profetas bíblicos não fazem predições, quase sempre anunciam esperança ao povo de Deus. Por lo tanto, tomem muitíssimo cuidado com estas correntes que uma vez e outra aparecem em meio ao povo de Deus. Les hago um exemplo, não? Quantas vezes hemos recebido estes mensagens, não? Que
vendrán 3 días de tinieblas, o sea, el fin del mundo está para acontecer, hay que tener água bendita em casa, uma candela bendita e não sei que coisa, o Senhor mandou descer isso, mandou descer aquilo. O sea, isso não é característico do profetismo bíblico. O profetismo bíblico não põe medo à gente, sino anuncia sempre a esperança da venida do Senhor e a esperança de tempos melhores. Bueno, qual é a experiência do profetismo em Israel? Antes de entrar em la terra prometida, só 3 pessoas foram chamadas Nabi, ou seja, profeta, no Pentateuco. A primeira pessoa era Moisés, que o Antigo Testamento chama o maior de todos os profetas. Aarón, que era porta-voz de Moisés, vocês se recordam da história de Aarón. E também Miriam, ou Miriam, Maria, a hermana de Moisés, quando canta a canção de la vitória depois do passo del mar. Com a entrada em la tierra, com a conquista de la tierra prometida, o uso del profeta, ¿no? De Nabi, adquire uma maior complexidade e se converte em algo mais comum. Ou seja, empiezan a aparecer muchísimas outras pessoas que hablan em nome de Deus. E assim temos profetas individuais, como é o caso, por exemplo, de Natã, Natã que vai falar com o rei Davi. E também grupos proféticos. Essa é uma instituição muito interessante do Antigo Testamento. Ou seja, vários homens que sentiam o chamado do Senhor para ser profetas e que viviam em uma comunidade. Mais ou menos como temos hoje, por exemplo, os frailes, não? São estes homens consagrados a Deus que vivem em comunidade. Então, haviam grupos de profetas que viviam juntos e que eram consultados por el pueblo de Deus para saber a vontade de Deus. Essa era a experiência do profetismo no Israel antigo. E assim que temos 2 tipos de profetas neste período. Um primeiro tipo de profeta são os profetas oradores, ou seja, homens que hablavam, pero que não han dejado nada por escrito. Vamos a ver depois quem são estes homens, que são registrados aí por la Sagrada Escritura. E também temos outro tipo de profetas, que são os profetas escritores, ou seja, os profetas que produziram literatura. Este grupo de los escritores é dividido em 2 classes, os profetas maiores e os profetas menores. Miren, ustedes que são catequistas ou são animadores de comunidade, aqui têm alguma matéria para um quiz bíblico, não? Para essa espécie de juego bíblico que hacemos com os adolescentes, com os niños, ou incluso com as comunidades, não? Ou seja, uma muito boa pergunta seria: quantos são os profetas do Antigo Testamento? E essa é uma pergunta muito difícil, porque não há só profetas que estão escritos, que os quais deixaram livros escritos e que estão no Antigo Testamento. Há muitíssimos outros profetas que não escreveram nada, sin embargo, foram tão profetas como os profetas escritores, divididos entre maiores e menores. Profetas oradores, não? Foram os primeiros profetas de Israel. Apareceram durante o período tribal, durante o tempo em que o povo de Israel todavia não havia entrado em la terra prometida. São personalidades fortes que exerciam a profecia de forma espontânea. Um exemplo é Samuel. Samuel, que era juez e profeta em Israel. Luego, en la monarquía unida, também temos profetas oradores. Natã, todos conhecem seguramente o profeta Natã. E em la época de la monarquía dividida, en el reino del norte, ou seja, en el reino de Israel, vemos aparecer a Elias,
también llamado del Telsbita, porque era de una localidad llamada Tesbe, y a sucesor, el profeta Eliseo, a quien Elías mismo llamó. En el reino del sur, o sea, en Judá, encontramos a Gad y también a Natán, y también una mujer, la profetisa Hulda, en el tiempo del rey Josías. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, un profetismo femenino en la Sagrada Escritura. Así, desde el monarquismo en adelante, el profeta, el hombre de Dios, ve reconocida su misión, ya sea en la corte del rey o en algún santuario. Aquí hay que decir una cosa sobre esta tipología de profetas que vive cercano a los reyes. Existió en Israel una clase de profetas llamado de profetas palatinos, que es eso. Son profetas que vivían en la casa de los reyes y por lo tanto eran pagados por los reyes para dar profecía. O sea, comían y bebían en la mesa del rey y además recibían algún pago por su servicio profético. Entonces, por ejemplo, cuando un rey quería ir guerrear, hacer guerra contra un país o contra otro rey vecino, llamava a los profetas e les consultava para saber a vontade de Deus. Ustedes podem imaginar que desastre era ser um palácio, ou melhor, um profeta palatino. Estes profetas quase sempre desciam aos reis: lo que tú estás querendo hacer es vontade de Deus, por lo tanto, puedes hacerlo. O sea, eram profetas que concordavam quase sempre em todo o que queriam os reis. E essa não era a missão dos profetas. Os profetas eram chamados a dizer a palavra de Deus, que em muitíssimos casos contrariava a vontade e o querer de los reis. Entonces, los profetas palatinos, o sea, los profetas que vivían en las casas de los reyes, muitas vezes eram profetas de profissão e não profetas de vocação. O sea, eram hombres que haviam encontrado um modo de vida, um modo de sobrevivência bajo a proteção de los reyes, pero que tinham muito pouca vocação al profetismo. Aqui está mais ou menos uma lista de lo que pudimos pesquisar en la Sagrada Escritura de los profetas oradores. O sea, esta gente não dejó libros. Não há um livro por exemplo, de Natán, um livro de Hulda, um livro de Ado, e assim por adiante, não? Entonces, después se los voy a mandar esta lista con los pasajes bíblicos y también con alguna característica de estos profetas oradores. Por ejemplo, Moisés. En estos pasajes bíblicos se cita a Moisés como el mayor de todos los profetas. Ese es un dado muy interesante, porque en el Nuevo Testamento el Señor dice que Juan Bautista es el mayor de todos los nacidos de mujer. Y Juan Bautista, para nosotros cristianos, es el mayor de todos los profetas. O sea, el pueblo de Israel hasta hoy considera a Moisés como un profeta. Essa não é a fama que tem Moisés entre nosotros cristianos. Para nosotros, Moisés es el hombre que libra el pueblo del Egipto, es el hombre que el Señor escogió para liderar su pueblo en el pasaje del Mar Rojo, en el pasaje de la Pascua. Después Josué, Débora también es considerada profetisa, y Débora también, como Samuel, fue juez en Israel.
Depois, nosotros temos um profeta anônimo que aparece em Jueces 6:8, ou seja, não se conhece seu nome, pero sí hay una intervención de esta persona como profeta. Después tenemos a Samuel, que fue profeta, vidente y juez. Gad, que fue profeta de David. Natán, que anunció el pecado de David. Ahías de Silo, ese es un profeta muy interesante porque él profetizó la división del reino. Jehú, que anunció el castigo de Baasa. Elias e Eliseu, que conhecemos, ¿no? Jonás, um Jonás que não é o Jonás de la Bíblia, que tem o livro aí na Bíblia, sino um homem que profetizou en el tempo de Jeroboam II, la profetisa Hulda, el profeta Urias, que profetizou el fim de Jerusalém, el profeta Semeías, el profeta Ado, que foi um vidente, el profeta Azarias e, por fim, el profeta Obed, que chamou el pueblo del sur a la misericórdia para com seus hermanos del norte. Então, esta é uma lista de profetas oradores, de homens que hablaram em nome de Deus e não deixaram nada por escrito. Há outra tipologia de profetas, que são os profetas escritores. Estes profetas são mais conhecidos, né? E esta tipologia de profetas se divide em dois, profetas maiores e profetas menores, recordando que essa é só na forma de classificação, de acordo com o tamanho da obra literária produzida por el profeta. Ou seja, maior e menor aqui não está para grado de importância. Então, se eu digo, por exemplo, que Jeremias faz parte de um grupo de profetas maiores, não estou dizendo nem que Jeremias era um viejo, nem tampouco que Jeremias era um profeta mais importante que o profeta Amós, que é um profeta menor, certo? Aqui, maior e menor quer dizer quem escreveu mais e quem escreveu menos, quem escreveu muito e quem escreveu pouco. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os autores de los libros que llevan su nombre, a los que en su conjunto se añaden las lamentaciones de Jeremías. Entonces, essa é uma muito boa pergunta para nosso conhecimento bíblico. Quantos e quais são os profetas maiores? E por que se les chama maiores? Profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofonias, Hageu, Zacarias, Malaquias e Baruch, que foi o secretário de Jeremias. Estes são os profetas escritores. E assim temos um quadro muito interessante que praticamente contextualiza todos os profetas escritores en el reino del norte ou en el reino del sur, ou seja, es decir, en el reino de Israel o en el reino de Judá. Entonces, en la monarquía dividida nos encontramos en el reino del norte con Amós y Jonás. Y aquí está el año de actuación de estos profetas, ¿no? 750 y 740 antes de Cristo, en el reinado del rey Jeroboam II. Vean ustedes que há uma grande diferença numérica entre os profetas que atuaram no reino de Israel, es decir, no norte, e os profetas que atuaram no reino de Judá, es decir, no sur. No sur estavam Joel, Oséias, miren isso, muita atenção com isto, Isaías,
1:39. ¿Qué quiere decir eso? O sea que probablemente, conforme los estudios bíblicos, el grande libro del profeta Isaías está compuesto de 3 libros menores. O sea, são obras de 3 profetas distintos que foram juntadas para ser um grande livro. Então, este primeiro livro de Isaías, os capítulos 1 a 39, também chamado el primer Isaías, atuou no reino de Judá, no sur. Depois encontramos a Miqueias, a Naum, a Sofonias, a Jeremias, a Baruch, a Abacuc, a Daniel, a Ezequias e a Abdias. ¿Por qué, pueden preguntar ustedes, hay tantos profetas en el sur y poquísimos profetas en el norte? La respuesta es muy simples. Si ustedes se acuerdan, en la división de la monarquía, ¿no? En la división en 2 reinos, la capital del pueblo de las 12 tribus y la ciudad donde está el templo de Jerusalén, o sea, estamos hablando de Jerusalén, queda en el reino del sur. Entonces, ahí en la capital actúan la mayoría de los profetas, porque ahí están los reyes que son de la descendencia de Judá, de David. ¿No? Esta es la mayor parte de los profetas, ¿no? O sea, disculpen, esta grande parte de los profetas está actuando en la ciudad prácticamente de Jerusalén. Después del exilio, ya no hay 2 reinos, sino un solo reino de Israel. Encontramos el segundo Isaías, o sea, la segunda parte del libro de Isaías, que se dice es un segundo profeta Isaías, y también el tercer Isaías, o sea, los capítulos 56 a 66 del libro de Isaías. Entonces, ustedes ahora pueden ver que já praticamente hicimos uma introdução à leitura de Isaías. Um livro muito grande que, sin embargo, pode ser dividido em 3 livros que pertenceram à atuação profética de 3 homens distintos em Israel. Junto a este segundo e terceiro Isaías, encontramos a Ageu, a Zacarias e a Malaquias, que atuaram depois que o pueblo vuelve del exilio e empieza a reconstruir la nación. Este es el cuadro completo de la actuación de los profetas escritores en Israel. Se los voy a mandar todo eso después por escrito, sé que no hay necesidad de tomar apuntes de eso. E eu quisiera encerrar minha apresentação com esta figura muito interessante, não? Muito interessante e com uma frase do Evangelho e además com um comentário do Papa Francisco sobre esta frase, não? En el Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12, encontramos assim: y muchos falsos profetas se levantarán y enganarán a muchos. Y a medida que la iniquidad se multiplique, el amor de muchos se enfriará. Es una frase muy fuerte del Evangelio, que se puede aplicar en todos los tiempos, no solo en este tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Qué dice esta frase? ¿Qué dice ese trecho del Evangelio? Que haverão falsos profetas sempre. Muita gente que diz falar em nome de Deus, pero habla em nome próprio. E o resultado desse falso profetismo é a multiplicação da iniquidade, ou seja, a multiplicação do pecado, a multiplicação da distância com Deus. E por causa disso,
el amor de mucha gente se enfriará. Yo creo que eso no es una característica solo de nuestro tiempo, pero estamos viendo que está pasando eso también en nuestra generación y en nuestros pueblos. El amor de muchos se está enfriando porque se ve injusticia por todo lado, iniquidad por todo lado. Eso es causa también de los falsos, es causado por los falsos profetas que no hablan la palabra del Señor, sino su propia palabra. Y comentando esa frase del Evangelio, el Papa Francisco dice así: ¿a cuántos hombres y mujeres les fascina la ilusión del dinero, cuando en realidad los convierte en esclavos del lucro o de intereses mezquinos? ¿Cuántos viven pensando que son autosuficientes y caen víctimas de la soledad? Otros falsos profetas son esos charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas a todas as aflições, pero son remédios que resultan completamente ineficaces, como la falsa medicina de las drogas, las relaciones temporales y las ganancias fáciles, pero deshonestas. El Papa es muy profético en este comentario, diciendo que nosotros nos engañamos, ¿no? Cuando nos ponemos al centro de la vida y, sin embargo, olvidamos de la palabra del Señor. Bueno, sería eso un poco mi presentación, que trató de darles un panorama del profetismo de Israel y también un panorama sobre la actuación de los profetas, tanto en el reino del norte cuanto en el reino del sur. muy bien, hermanos. Yo creo que esta presentación de ese video es para verlo una y otra vez, ¿sí o no? Porque hay mucha información, hay mucho conocimiento. Y agradecemos mucho al Padre Marcelo, que va a regresar a estar conosco a través de sus videos, más frecuentemente, más adelante, cuando él terminar ahí su doctorado. Bueno, con esta presentación del Padre Marcelo, nosotros finalizamos el día de hoy y le pediría a nuestra hermana Magda, por favor, Magda, que haga nuestra oración final, ya que no tenemos aquí un padre para bendecir, pero podemos hacer nuestra oración final. Por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos las gracias por las enseñanzas, la sabiduría que nos das a través de este grupo de teófilos. Te damos gracias infinitas porque en cada palabra que utilizan nos iluminan el camino a seguir para no perdernos en él. Te damos gracias por todo el amor que tienes para nosotros, por toda tu misericordia y por que siempre nos estás llenando de tu espíritu, con sabiduría, templanza, perdón, con todos los dones de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos mantengas siempre unidos en tu amor, para que sigamos creciendo como comunidad en la fe. Te doy gracias a ti, Virgen María, Madre nuestra, Madre de Jesús. Bendita seas entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cúbrenos con tu manto, danos tu mano para poder seguir las huellas de tu Hijo Jesús y de la historia de la salvación desde el principio hasta el final de nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias por esa bella oración. En nombre Ah, del Padre bueno, y del Espíritu Santo. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo voy entonces a postar, además del video y el chat, más informaciones que el Padre Marcelo nos envió. ¿Está bien, hermanos? Entonces, con eso nosotros finalizamos el día de hoy, el encuentro de hoy. Muchas Aquí gracias. se me olvidó mencionar a Daniel, que a Daniel el Espíritu lo llene de todos sus dones, del de sabiduría sobre todo, para que cuando regrese con nosotros nos infunda toda la sabiduría que el Espíritu ha puesto en su corazón. Amén. Amén, gracias, gracias. Quem não estuvo al inicio, nosotros comentamos y pedimos sus oraciones por nuestro nuevo sacerdote de nuestra iglesia, nuestro hermano Daniel, diácono que viene nos acompañando desde que era seminarista ya en Roma y ahora está en Colombia, en su tierra, y el 1 de junio va a recibir la ordenación sacerdotal. Entonces es una gracia muy, muy, muy grande para nosotros conocerlo, tenerlo aquí en Teófilos, y también para nuestra iglesia. Sí, es un tipo con mucho conocimiento. Estuve allá con el Padre Marcelo y de verdad es una gran bendición. Y bueno, quien puede, él invitó a todo el grupo Teófilo. Yo no sé si la casa de él es tan grande, pero quien puede, quien tiene la oportunidad, puede estar ahí acompañado en la región de Medellín. Hermanos, muchas gracias nuevamente y así nosotros finalizamos el día de hoy. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Rubens. Que Dios lo bendiga. Gracias, Rubens. Hasta Hasta luego. luego. Que Gracias, Dios hasta los luego. bendiga.